El viento aullaba como una bestia herida a través del territorio de Montana aquella noche de diciembre de 1889, azotando con ventiscas de nieve los troncos desgastados de la cabaña de Daniel Brooks. En el interior, el vaquero de 34 años estaba sentado cerca de la chimenea de piedra, trabajando un trozo de cuero con manos expertas. La tormenta lo había pillado desprevenido, obligándolo a acercar su pequeño rebaño a la granja antes de que llegara lo peor. Daniel hizo una pausa en su trabajo y escuchó cómo crujían las vigas bajo el embate del viento y el hielo. Había soportado muchas tormentas como esa en sus 12 años en esa tierra, cada una de ellas una prueba de voluntad entre el hombre y la naturaleza. Sus dedos callosos reanudaron su tarea, reparando una brida rota a la luz parpadeante del fuego. La cabaña, aunque modesta, era sólida, construida con sus propias manos con madera de pino y álamo, bien sellada contra los elementos. Un fuerte crujido resonó en la noche, seguido del estruendo de una rama que caía en algún lugar cerca del granero. Daniel se levantó de la silla y cogió la Winchester que estaba apoyada contra la pared. Vivir solo tan lejos de la ciudad significaba estar siempre alerta, incluso en un clima que mantendría a la mayoría de la gente acurrucada junto al fuego. Entonces lo oyó, un sonido que no pertenecía a la tormenta. Unos golpes débiles, pero inconfundibles. 3 golpes débiles contra su puerta, apenas audibles por encima de la furia del viento. Daniel se quedó paralizado. Nadie con buenas intenciones estaría fuera con esta ventisca. Su vecino más cercano, el viejo Tom Garrett, vivía a 3 millas al este, e incluso ese tonto no se aventuraría a salir esa noche. Se acercó a la puerta con cautela, rifle en mano. Los golpes volvieron a sonar, esta vez más débiles. «¿Quién anda ahí?», gritó Daniel, con la voz ronca por la falta de uso. Podían pasar días sin que hablara con nadie. No hubo respuesta, solo otro débil golpe contra su buen juicio. Daniel levantó la pesada barra de madera y entreabrió la puerta. El viento intentó arrancársela de las manos, enviando una ráfaga de nieve al interior de la cabaña, pero lo que vio le hizo olvidar por completo el frío. Una mujer estaba de pie en el umbral, o más bien se balanceaba allí, apenas en pie. Cristales de hielo se adherían a su cabello oscuro, que se había soltado de las horquillas y colgaba en mechones helados alrededor de su rostro. Su vestido de viaje, que en otro tiempo había sido de lana azul oscuro, estaba empapado y rígido por la escarcha. Sujetaba una pequeña bolsa de tela con dedos tan pálidos que parecían de porcelana. «Por favor», susurró, moviendo apenas los labios. «Por favor, ayúdeme». Sin pensarlo, Daniel dejó caer el rifle y la sujetó cuando ella se desplomó hacia adelante. Pesaba muy poco, como un pájaro hecho de hielo y tela. La metió dentro y cerró la puerta de una patada. «Dios Todopoderoso», murmuró, llevándola a medias arrastrándola y a medias cargándola hasta el fuego. Su piel estaba fría como piedras de río y le quitó la ropa mojada. Daniel la tumbó sobre la alfombra de trapos delante de la chimenea y rápidamente echó más leña al fuego. Los ojos de la mujer se abrieron. Eran verdes. Daniel notó que eran verdes como la hierba primaveral antes de que se cerraran de nuevo. Todo su cuerpo temblaba violentamente. «Señora, ¿puede oírme?». Se arrodilló a su lado sin saber muy bien qué hacer. En todos sus años cuidando ganado enfermo y caballos heridos, nunca había tenido que atender a una mujer medio congelada. Ella asintió débilmente, con los dientes castañeando tan fuerte que temió que se le rompieran. «Tenemos que calentarla», dijo Daniel. Ya en movimiento, cogió todas las mantas que tenía de su estrecha cama en la esquina y luego dudó. Su vestido estaba empapado, la tela rígida por el hielo. Nunca se calentaría con esa ropa mojada. «Señora, yo…». Se aclaró la garganta. «¿Su vestido? Tiene que quitárselo o morirá». Ella abrió más los ojos con una mirada de alarma en el rostro. «Le daré la espalda», dijo él rápidamente. «Envuélvase en estas mantas. También hay una camisa mía. Está limpia. Le prometo que no miraré». Por un momento, pensó que ella se negaría, pero ella asintió levemente con la cabeza. Daniel se volvió hacia la pared y se concentró intensamente en estudiar los toscos troncos,
mientras escuchaba el roce de la tela mojada y el castañeteo de dientes detrás de él. Contó los nudos de la madera, siguió con la vista las vetas, cualquier cosa que le diera a la pobre mujer un poco de intimidad en su desesperada situación. «Ya estoy decente», dijo una voz débil después de lo que parecieron horas. Se volvió y la encontró acurrucada entre sus mantas, con el cuello de su camisa de franela asomando. Su vestido yacía en un montón húmedo a su lado. El color ya estaba volviendo a sus mejillas, aunque todavía temblaba. Daniel se ocupó de preparar café, fuerte y negro, y luego sirvió un plato del guiso que había estado cocinándose a fuego lento desde la mañana. «¿Puedes sostener esto?», le ofreció primero la taza de hojalata. Le temblaban las manos al cogerla, y él tuvo que sujetarla mientras ella se la llevaba a los labios. Ella suspiró cuando el calor le llegó a la garganta. «Gracias», susurró. «Pensé que iba a morir ahí fuera». «¿Qué demonios hacías ahí fuera con esta tormenta?». La pregunta salió más dura de lo que él pretendía. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque las contuvo parpadeando. No tenía a dónde ir. Daniel trajo el guiso y una cuchara, y se sentó en el suelo a una distancia respetuosa. «Come primero, y si quieres, luego me cuentas lo que pasó». Ella comió despacio, mecánicamente, como si estuviera recordando cómo realizar ese sencillo acto. Daniel se fijó en sus manos, suaves, sin callos, manos de ciudad, del tipo que nunca habían ordeñado una vaca ni arreglado una valla. Un anillo de oro brillaba en su dedo izquierdo. Cuando terminó la mitad del plato, lo dejó a un lado y se arropó con las mantas. «Me llamo Clara», dijo. «Clara Whitmore. Aunque supongo que eso ahora ya no importa». «Daniel Brooks», se presentó él. «Esta es mi casa». Clara asintió con la cabeza, mirando fijamente al fuego. «Vengo de Filadelfia. Soy una novia por correo». Las palabras parecían causarle dolor. Respondía a un anuncio de un ganadero llamado Henry Callahan. Él prometió. Ella se rió con amargura. Bueno, no importa lo que prometiera. Daniel sabía que Henry Callahan era dueño de una de las fincas más grandes del territorio. Tenía más ganado del que podía contar. También sabía que era un hombre duro, rápido con los puños y más rápido aún con las palabras duras. «Llegué a Milltown esta mañana en diligencia», Clara continuó. «El señor Callahan me recibió en la estación. Me echó un vistazo y su voz se quebró. Dijo que no era lo que esperaba, demasiado delgada, demasiado débil, demasiado oriental. Me llevó hasta la bifurcación del camino y luego me dijo que encontrara mi propio camino de vuelta al pueblo en medio de la tormenta». Daniel no pudo ocultar su disgusto. Entonces no nevaba, solo empezaba a hacerlo. Dijo que podría llegar si me daba prisa. Luego me dejó allí con mi bolsa y se marchó. Ella lo miró y el dolor en sus ojos le oprimieron el pecho. Intenté volver, pero la nieve caía tan rápido que no podía ver el camino. «Vi tu luz e hiciste lo correcto», dijo Daniel con firmeza. «Cualquier hombre que deje a una mujer en un tiempo como este no vale nada». Clara buscó algo a tientas en su cuello y sacó un sobre arrugado. También dejó esto. Dijo que lo explicaba todo. Daniel cogió la carta y la leyó a la luz del fuego. Las palabras eran frías, formales. Henry Callahan disolvía por la presente cualquier acuerdo entre él y la señorita Clara Whitmore, alegando una tergiversación de su persona y su inadecuación para la vida en el rancho. Se adjuntaban $10 para su viaje de vuelta. $10, dijo Clara con esa risa amarga otra vez, como si pudiera comprar mi dignidad por $10. Daniel arrugó la carta y la arrojó al fuego. La vieron arder en silencio. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo finalmente. «La tormenta debería amainar por la mañana. Entonces te llevaré yo mismo a la ciudad. No tengo dinero para alojarme en la ciudad. Esos $10 son todo lo que tengo en el mundo. Ya se nos ocurrirá algo». Daniel se dio cuenta de repente de lo pequeña que era su cabaña con 2 personas dentro. «Tú duerme en la cama. Yo dormiré aquí, junto al fuego. No puedo». «Puedes y lo harás», dijo con firmeza. «Ya has pasado por bastante hoy», dijo mientras la ayudaba a ponerse de pie, todavía envuelta en mantas. Sus miradas se cruzaron por primera vez. A pesar de todo,
del frío, del abandono, del futuro incierto, él vio fuerza en ella. No era una flor frágil que se marchitaría ante la primera señal de dificultad. Había atravesado una tormenta de nieve cuando otra persona habría abandonado. Gracias, señor Brooks, dijo Clara en voz baja. No olvidaré su amabilidad. Solo soy un buen vecino, murmuró él, sintiéndose de repente incómodo ante su gratitud. Más tarde, mientras yacía en el suelo escuchando la tormenta que rugía afuera y su tranquila respiración desde la cama, Daniel se encontró pensando en Henry Callahan, el hombre que había pedido una novia como si pidiera ganado y luego la había descartado con la misma facilidad cuando ella no cumplió con sus especificaciones. Esa crueldad le quemaba las entrañas. Por la mañana la llevaría al pueblo como había prometido, le buscaría un alojamiento decente y quizá la ayudaría a encontrar trabajo hasta que pudiera pagarse el viaje de vuelta a casa. Era lo correcto. Pero mientras el viento aullaba y el fuego crepitaba, Daniel Brooks no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esa tormenta había traído a su vida algo que la cambiaría para siempre. Solo que aún no sabía si ese cambio sería para bien o para mal. Lo último que recordaba antes de quedarse dormido era el sonido de su voz. Suave pero decidida. No olvidaré tu amabilidad. De alguna manera, él la creyó. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha, proyectando sombras pálidas en el suelo de la cabaña. Daniel se despertó entumecido tras pasar la noche junto a la chimenea, con la espalda dolorida por las duras tablas. La tormenta se había calmado hasta convertirse en un susurro, aunque la nieve seguía cayendo en perezosas espirales fuera. Clara estaba sentada en su tosca mesa de madera, envuelta en una manta, mirando fijamente la taza de hojalata que tenía entre las manos. Volvía a llevar su propia ropa, el vestido azul de lana ya seco, pero arrugado sin remedio. Llevaba el pelo oscuro bien recogido, aunque algunos mechones se le escapaban y le enmarcaban el rostro. «Buenos días», dijo Daniel, estirando la espalda para deshacer los nudos. «El café aún está caliente, si quieres más». Ella levantó la vista y le dedicó una sonrisa. «Ya me he tomado 3 tazas. Espero que no te importe. No conseguía entrar en calor. Sírvete todo lo que necesites». Se acercó a la estufa y echó leña para reavivar el fuego. «La tormenta está amainando. Deberíamos poder llevarte al pueblo antes del mediodía». Clara apretó los dedos alrededor de la taza. «Señor Brooks, tengo que contarle algo sobre por qué vine al oeste. Sobre Henry Callahan». Daniel se sirvió café y se sentó frente a ella, esperando a la luz de la mañana. Podía ver detalles que se le habían escapado la noche anterior. Las tenues arrugas alrededor de sus ojos que delataban preocupación. La determinación de su mandíbula. La forma en que se mantenía erguida con cuidadosa dignidad a pesar de todo. «Anoche no fui del todo sincera», comenzó. «Es decir, todo lo que le conté era cierto, pero no le conté todo». Respiró hondo. «No soy una romántica tonta que respondió a un anuncio por capricho. No tuve otra opción. La mayoría de la gente que viene al oeste huye de algo», dijo Daniel con cautela. Clara asintió. «Mi padre era dueño de una pequeña empresa de transporte en Filadelfia cuando murió hace 2 años. Descubrí que había pedido muchos préstamos para mantenerla a flote. Los acreedores se lo llevaron todo. Nuestra casa, el negocio, incluso las joyas de mi madre». Su voz se volvió más suave. «Mi madre falleció poco después. El médico dijo que fue de neumonía, pero yo creo que murió de vergüenza». Daniel permaneció en silencio, dejándola hablar a su ritmo. «Intenté encontrar trabajo, pero los puestos respetables para mujeres son escasos y apenas pagan lo suficiente para comer. Mi casero me enseñó el anuncio del señor Callahan. Me dijo que las novias por correo podían tener una buena vida en el oeste, que los ganaderos necesitaban esposas y no eran exigentes con los antecedentes». Clara se rió, un sonido como el de cristales rompiéndose. Debería haberlo sabido cuando sus cartas parecían demasiado buenas para ser verdad. «¿Qué te prometió?» «Un hogar, respetabilidad, hijos». Finalmente, lo miró a los ojos. No buscaba el amor. «Señor Brooks, tengo 26 años, una edad muy avanzada para que una chica sueñe con el romance. Solo quería volver a tener un lugar al que pertenecer.
Daniel sintió cómo la ira se encendía en su pecho, no hacia ella, sino hacia la situación que la había llevado a tal desesperación. ¿Qué escribió exactamente Callahan en esas cartas? Clara metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete atado con una cuerda. Las guardé todas, prueba de nuestro acuerdo. Creí que desataba el paquete y seleccionaba una carta. Toma, esta es del mes pasado. Daniel leyó en voz alta. Mi querida señorita Whitmore, su última carta me ha llenado de gran expectación por su llegada. La casa del rancho espera su toque femenino y ya he comenzado los preparativos para nuestra boda. El ministro de Milltown ha sido informado. No le faltará de nada como mi esposa. Se lo aseguro, suyo con sincera expectación. Henry Callahan. Pintó un cuadro tan bonito, dijo Clara en voz baja. Una gran casa con ventanas de cristal de verdad, un jardín de flores, vecinos a los que visitar. Practiqué cocinando platos abundantes. Aprendí a remendar telas más pesadas. Vendí todo lo que tenía para comprar este vestido en la feria de viajes. Señaló su vestido de lana gastado. Pensé que sería lo suficientemente resistente para la vida en el rancho. Lo es, dijo Daniel. Callahan es un tonto. Cuando me recibió en la estación, la voz de Clara tembló. Me miró de arriba abajo como si fuera ganado en una subasta. Dijo que estaba demasiado delgada, que nunca sobreviviría a un invierno en Montana. Dijo que mis manos eran demasiado suaves para el trabajo real. Luego se rió de verdad, y dijo que había pedido una esposa, no un adorno para el salón. Daniel apretó los puños bajo la mesa. Nunca le había gustado Henry Callahan, pero esto iba más allá de la simple aversión. Me llevó en su carreta hasta el cruce. Clara continuó. Dijo que Milltown estaba a solo 8 kilómetros por donde habíamos venido, que caminar me vendría bien, que quizá me endurecería para el próximo ranchero lo suficientemente tonto como para aceptarme. Su compostura finalmente se quebró. Tiró mi bolsa al barro y me dejó allí. Ni siquiera miró atrás. Ese hijo de Daniel se tragó la maldición. Perdone mi lenguaje, señora. He oído cosas peores, dijo Clara con una débil sonrisa. Empecé a caminar, pero la nieve caía tan rápido que ya no podía ver el camino. No dejaba de pensar en esas historias de gente que moría congelada a pocos metros de un refugio. Entonces vi su luz. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. El único sonido era el crepitar de la leña en la estufa y el susurro del viento alrededor de los aleros. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Daniel finalmente. No lo sé. Clara bajó la mirada hacia sus manos. No puedo volver a Filadelfia. Allí no tengo nada. Tengo $10, la ropa que llevo puesta y lo que hay en esa bolsa. No es suficiente para llegar al este. Apenas alcanza para una semana de alojamiento. Podrías encontrar trabajo en la ciudad. La señora Patterson, de la pensión, quizá necesite ayuda. O el señor Brooks. Clara lo interrumpió con delicadeza. Agradezco tu optimismo, pero ambos sabemos qué tipo de trabajo hay disponible para mujeres desesperadas en las ciudades fronterizas. Puede que sea ingenua en algunas cosas, pero no en eso. Daniel sintió que le subía el calor a la cara. Ella tenía razón. Por supuesto, Milltown no rebosaba precisamente de empleos respetables para mujeres solteras. Debe de haber algo, insistió él. Quizá la escuela necesite una profesora, o yo encontraré algo, dijo Clara con fingida alegría. He sobrevivido hasta ahora. Seguro que surgirá algo. Pero Daniel percibió la duda tras sus palabras. Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Afuera, el mundo yacía sepultado bajo un manto blanco, inmaculado e implacable. Sus propias dificultades parecían insignificantes en comparación con las de ella. Al menos él tenía esta tierra, estas paredes, un propósito. ¿Callahan especificó en alguna parte de la carta por qué cambió de opinión?, preguntó Daniel de repente. Clara lo miró desconcertada. Solo lo que dijo en el cruce, que yo no era lo que él había pedido. ¿Te vio antes de ayer? ¿Le enviaste una fotografía? No, dijo que no la necesitaba. Dijo que confiaba en mi descripción. Ella abrió mucho los ojos al comprender. ¿Crees que tenía otra razón? Daniel se apartó de la ventana. Conozco a Henry Callahan. Tiene una vena malvada tan ancha como el Missouri, pero también es práctico.
No rechazaría a una novia por correo solo porque es delgada. No después de haber pagado su pasaje. Entonces, ¿por qué? No puedo decirlo con certeza. Daniel eligió sus palabras con cuidado. Pero Callahan ha estado tratando de comprar tierras en todo el valle. Tal vez tener una esposa complicaría las cosas. O tal vez dudó. Tal vez qué. Tal vez alguien le hizo una oferta mejor. La hija de un ranchero con tierras propias, tal vez no sería la primera vez que un hombre rompiera un compromiso por dinero. Clara miró fijamente la carta extendida sobre la mesa. Entonces, yo solo era un inconveniente. Eso es lo que yo creo. Recogió las cartas lentamente y las volvió a atar con dedos temblorosos. No importa el motivo, el resultado es el mismo. Estoy abandonada en territorio de Montana sin nada y sin nadie. Eso no es del todo cierto, dijo Daniel antes de poder contenerse. Clara levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Se frotó la nuca, consciente de repente de que se estaba adentrando en terreno peligroso. Quiero decir que no estás sola en este momento, y Milltown no es un lugar tan malo. La gente podría sorprenderte. ¿Cómo tú lo hiciste? Preguntó Clara en voz baja, acogiendo a un extraño en medio de una tormenta. Solo soy un buen vecino, murmuró Daniel. Las mismas palabras que la noche anterior, pero ahora sonaban diferentes, con un significado más profundo. Clara se quedó de pie, doblando la manta con cuidado. Debería prepararme para marcharme. Ya he abusado bastante de tu hospitalidad. No es ninguna molestia, dijo Daniel rápidamente, y no hay prisa. Sigue nevando. Señor Brooks, Clara lo miró directamente a los ojos. Has sido increíblemente amable, pero ambos sabemos que no puedo quedarme aquí. La gente hablaría. Tu reputación. ¿Me importa un comino? Se detuvo y respiró hondo. ¿Perdón? No me importa mucho lo que la gente diga de mí. Pero tienes razón. Tu reputación importa. ¿Qué queda de ella? Clara, dijo Riley. Una novia por correo fracasada que pasó la noche sin forma en la cabaña de un soltero. Estoy segura de que eso hará maravillas por mis perspectivas de empleo. La amargura en su voz le golpeó como un golpe físico. Ella tenía razón otra vez. La gente decente del pueblo susurraría, juzgaría. No era justo, pero la justicia tenía poco que ver con cómo funcionaba el mundo. Pensaremos en algo, dijo Daniel con firmeza. Quizás a la señora Patterson no le importen los chismes si sabes cocinar y limpiar. O el doctor Morrison podría necesitar ayuda. Su esposa ha estado enferma. Clara esbozó una sonrisa sincera. Es usted un buen hombre, señor Brooks. No deje que nadie le diga lo contrario. Mientras ella se daba la vuelta para recoger sus pocas pertenencias, Daniel se encontró memorizando detalles. La forma en que la luz de la mañana se reflejaba en su cabello oscuro, la elegancia con la que se movía a pesar de todo lo que había soportado, la fuerza tranquila que irradiaba su pequeña figura. La llevaría al pueblo como le había prometido. Le buscaría un alojamiento seguro y la ayudaría a instalarse. Era lo correcto. Pero allí, de pie en su pequeña cabaña, viéndola doblar con cuidado aquel vestido húmedo y arrugado, Daniel Brooks sintió que algo cambiaba en su interior. Había vivido solo durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al querer proteger a alguien, al enfadarse por las injusticias que había sufrido, al desear poder arreglar su mundo. Era un sentimiento peligroso para un hombre que había construido su vida sobre la autosuficiencia y la soledad. Y, sin embargo, cuando Clara se volvió hacia él con esa sonrisa valiente y triste, Daniel supo que ya estaba perdido. La tormenta duró 3 días más, atrapándolos en la cabaña como náufragos en una isla de madera. Para la segunda mañana, Daniel había dejado de sugerir que intentaran llegar al pueblo. La nieve se amontonaba contra las ventanas y el viento aullaba con renovada furia cada vez que parecía calmarse. «Te pagaré la comida», dijo Clara esa segunda mañana, mientras lo veía preparar el desayuno. «En cuanto encuentre trabajo, te devolveré hasta el último centavo». «No hace falta», respondió Daniel, cortando gruesas lonchas de tocino. «El dinero no se puede comer y tengo muchas provisiones almacenadas». Ella insistió en ayudar a pesar de sus protestas. Pronto encontraron un ritmo. Clara cocinaba mientras Daniel cuidaba de los animales en el establo,
luchando contra los ventisqueros para asegurarse de que sus caballos y vacas lecheras sobrevivieran a la tormenta. Cuando regresaba, con las mejillas enrojecidas por el frío, ella le tenía preparado café y algo caliente en la estufa. «Eres una buena cocinera», comentó Daniel esa noche, terminando su segunda ración de galletas y salsa. «Mi madre me enseñó», dijo Clara, con la mirada perdida. «Decía que una mujer debe saber hacer algo de la nada. Nunca pensé que necesitaría esa habilidad de forma tan literal». Pasaron largas horas hablando con cautela al principio. Luego, con creciente facilidad, Daniel descubrió que ella sabía leer y escribir con buena letra. Había estudiado matemáticas y geografía y hablaba un poco de francés. Clara descubrió que él había aprendido a leer por su cuenta con la Biblia de su madre y unos cuantos almanaques gastados, que había construido su cabaña con la ayuda de un carpintero ambulante y que una vez había conducido ganado hasta Kansas City. «¿Por qué te quedaste aquí solo?», preguntó Clara la tercera noche, mientras remendaba un desgarro en su camisa de trabajo a la luz de la lámpara. La mayoría de los hombres ya se habrían casado y tendrían una familia. Daniel atizó el fuego, pensando en su respuesta. «Intenté cortejar a alguien una vez. Sarah Jennings, la hija del banquero, vino a un baile en el granero conmigo, echó un vistazo a este lugar y dijo que prefería morir soltera antes que vivir en una choza». «Esto no es una choza», dijo Clara indignada. «Está bien construida y es limpia. La has hecho cómoda. Estás siendo amable». «Estoy siendo sincera», dijo ella, dejando la costura. «He vivido en una mansión de Filadelfia, señor Brooks, y he vivido en una habitación de un edificio de viviendas con ratas en las paredes. Esta cabaña no es ninguna de las dos cosas. Es un hogar. Sencillo, sí, pero cálido, seguro y cuidado». Sarah Jennings era una tonta. Daniel sintió que le subía el calor a la cara, y no tenía nada que ver con el fuego. Bueno, se casó con un comerciante de Denver, así que supongo que consiguió lo que quería. ¿Y tú qué querías? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un desafío. Daniel se encontró con sus ojos verdes al otro lado del pequeño espacio. Alguien que podía ver más allá de las asperezas. Alguien que entendía que la vida aquí era dura, pero merecía la pena. Alguien. Se detuvo, temeroso de haber hablado demasiado. Alguien real. Clara terminó suavemente. «Sí», admitió él, «alguien real». Trabajaron juntos durante esos días de tormenta con una armonía sorprendente. Clara demostró ser mucho más capaz de lo que sugerían sus manos delicadas. Aprendió a mantener el fuego bien alimentado, a colar la leche y guardarla en la despensa fría, a remendar la ropa con puntadas pequeñas y precisas. Cuando Daniel entraba medio congelado después de revisar las trampas, ella tenía agua caliente lista para lavarse y no se quejaba cuando él dejaba caer nieve sobre el suelo recién barrido. «Te adaptas rápidamente», observó él, viéndola amasar pan con creciente confianza. «La necesidad es una maestra severa», respondió Clara. «Además, esto es lo que pensaba que haría como esposa de un ranchero. Más vale aprenderlo bien». Por su parte, Daniel se encontró deseando entrar en casa, compartir las comidas con conversación, en lugar de silencio. Clara tenía un ingenio rápido y no temía burlarse de él cuando se ponía demasiado serio. Se reía de sus historias sobre el ganado y compartía las suyas sobre las ridículas costumbres de la sociedad de Filadelfia. «¿De verdad llevabas un miriñaque?», preguntó él, incrédulo, como si fuera a llevar una estantería pegada al trasero. Clara lo confirmó, riendo. «Vendí el mío para comprar el billete de tren». El tendero me miró como si estuviera loca. «Cambiar la moda por la libertad, a mí me parece un buen intercambio». «Lo fue», dijo en voz baja. «Incluso habiendo acabado aquí, incluso con todo lo que ha pasado, no me arrepiento de haberme ido». A la cuarta mañana, Daniel se despertó en silencio. El viento por fin había amainado y una débil luz solar se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha. Encontró a Clara ya levantada, de pie junto a la ventana, con su camisa prestada y la falda remendada de ella. Contemplaban cómo el amanecer pintaba el valle cubierto de nieve con tonos rosados y dorados. «Es precioso», susurró ella. «Nunca había visto nada igual».
Daniel se acercó para colocarse a su lado, cuidando de mantener la distancia adecuada. Espera a la primavera. Todo el valle se vuelve verde y las flores silvestres florecen tan densamente que se pueden oler a 1 kilómetro de distancia. Ojalá pudiera verlo, dijo Clara con nostalgia, y luego pareció darse cuenta de lo que había dicho. Pero claro, para entonces ya me habré ido, cuando las carreteras estén despejadas, ¿no? Dijo Daniel, con un sabor amargo en la boca. A la ciudad. Se quedaron en silencio, contemplando cómo el mundo despertaba bajo su manto blanco. Daniel era muy consciente de su presencia, de cómo la luz de la mañana se reflejaba en su cabello, del pequeño suspiro que se le escapó de los labios. Debería preparar el desayuno, dijo Clara finalmente, alejándose de la ventana. Pero se movió demasiado rápido y chocó con él en el pequeño espacio. Él la sujetó por los brazos para estabilizarla. Y, de repente, estaban demasiado cerca, con las manos de ella presionadas contra su pecho y los dedos de él acariciando suavemente sus codos. Clara, dijo él, pronunciando su nombre sin querer. Ella lo miró, con los ojos verdes muy abiertos, y por un momento el mundo contuvo la respiración. Luego dio un paso atrás, con las mejillas sonrojadas. Lo siento, yo... No hay por qué disculparse, dijo Daniel rápidamente, con la cara ardiendo. Es solo que estamos muy cerca, pero algo había cambiado entre ellos. Se había cruzado una línea invisible. La fácil camaradería de los días anteriores ahora vibraba con conciencia. Daniel se encontró mirándola cuando pensaba que ella no lo estaba mirando. La curva de su cuello cuando se inclinaba sobre su costura. La forma en que se mordía el labio cuando te concentraba. Cómo se colocaba distraídamente los mechones sueltos de cabello detrás de la oreja. Clara parecía igualmente afectada. Empezó cuando sus manos se tocaron accidentalmente al pasar los platos, se sonrojaba cuando él elogiaba su cocina, encontraba razones para estar al otro lado de la habitación cuando él se acercaba demasiado. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, ella con su costura y él limpiando su rifle, Clara rompió el tenso silencio. Mis padres se conocieron en una reunión social de la iglesia, dijo de repente. Mi madre estaba sirviendo limonada y mi padre la derramó sobre su mejor vestido. Ella se enfadó mucho hasta que él se ofreció a acompañarla a casa para que se cambiara. Se casaron 6 meses después. Un noviazgo rápido, observó Daniel, engrasando cuidadosamente el mecanismo del rifle. Mi madre decía, cuando lo sabes, lo sabes. Clara dejó de coser. Solía pensar que eso era una tontería romántica. ¿Y ahora? Ella negó con la cabeza. Nada. Solo pensamientos tontos por estar encerrada demasiado tiempo. Pero Daniel oyó lo que ella no dijo. Lo sintió en el peso del silencio que siguió. Pensó en Sarah Jennings, que había mirado su vida y la había encontrado insatisfactoria. Luego miró a Clara, que lo había perdido todo y aún encontraba belleza en un amanecer, que trabajaba sin quejarse y se reía de sus chistes malos, que hacía que su sencilla cabaña fuera más que un simple refugio. Cuando lo sabes, pensó aterrorizado. Conocía a esta mujer desde hacía menos de una semana. Estaba abandonada, vulnerable, dependiente de su amabilidad. Cualquier sentimiento que surgiera entre ellos probablemente naciera de la proximidad y las circunstancias. Nada más. Cuando la nieve se despejara y ella se fuera a la ciudad, encontrara trabajo y estabilidad. Olvidaría al rudo vaquero que la había acogido de la tormenta. Debería ir a ver cómo están los animales, dijo Daniel de repente, dejando a un lado el rifle. En la oscuridad, Clara levantó la vista, sorprendida. La luna ilumina lo suficiente. Cogió su abrigo, necesitaba distancia, necesitaba aire frío para aclarar su mente. No tardaré mucho. Afuera la noche era cristalina. Las estrellas se esparcían como sal derramada por el cielo negro. Su aliento se condensaba en el aire gélido mientras caminaba por la nieve hacia el establo. Los caballos relincharon suavemente a modo de saludo, y él pasó más tiempo del necesario comprobando su comida y agua, tratando de ordenar el enredo de sus pensamientos. Cuando finalmente regresó a la cabaña, Clara había apagado el fuego y ordenado la sala principal.
Un plato cubierto con un paño se calentaba en la estufa. Le había guardado la cena. Gracias, dijo con voz ronca, conmovido por el sencillo gesto. No es nada, respondió Clara desde donde estaba sentada a la mesa, escribiendo en lo que parecía un pequeño diario. Es lo menos que puedo hacer después de toda tu amabilidad. No me debes nada, dijo Daniel con firmeza. No has hecho nada que cualquier hombre decente no haría. Clara dejó la pluma y lo miró directamente. Ahí es donde se equivoca, señor Brooks. Henry Callahan demostró que los hombres decentes son más raros que el oro por estos lares. Podría haberme rechazado. Podría haberse aprovechado. Podría haber sido cruel. Su voz se suavizó. En cambio, no ha sido más que bueno. Eso no es nada. Lo es todo. Daniel se quedó paralizado, con el plato en la mano, incapaz de articular palabra con el nudo que tenía en la garganta. Clara se levantó, con las mejillas sonrojadas. Debería retirarme. Buenas noches, señor Brooks. Daniel, dijo de repente. Llámame Daniel. Se detuvo en la puerta del dormitorio. Buenas noches, Daniel. La forma en que pronunció su nombre, suave, casi tierna, permaneció en su memoria mucho después de que ella cerrara la puerta. Comió mecánicamente, sin apenas saborear la comida, con la mente dando vueltas a los últimos días como un hombre que examina un tesoro que no acaba de creer que sea real. Mañana, si el tiempo acompañaba, tendría que llevarla a la ciudad, tal y como le había prometido. La idea le pesaba como un plomo en el estómago. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Ella se merecía algo mejor que el exilio en una cabaña remota con un vaquero torpe con las palabras. Se merecía opciones, oportunidades, un futuro de verdad. Daniel limpió su plato y preparó su saco de dormir junto al fuego que se apagaba, como todas las noches desde que ella había llegado. Pero esa noche, el sueño le eludió. En cambio, se quedó despierto imaginando las flores silvestres de la primavera y los valles verdes, y se preguntó si un hombre podía ser tan tonto como para enamorarse en solo 4 días. La respuesta, temía, era sí. El sonido de caballos que se acercaban rompió la quietud de la mañana 2 días después. Daniel levantó la vista mientras cortaba leña y vio a 3 jinetes acercándose a través de la nieve. La enorme figura de Henry Callahan, inconfundible incluso a la distancia, flanqueada por el sheriff Wade Thompson y uno de los peones del rancho de Callahan. Clara, llamó Daniel, dejando el hacha. Quédate dentro. Ella apareció en la puerta, palideciendo al reconocer al jinete que iba en cabeza. Es él, yo me encargo. Daniel se colocó entre ella y los hombres que se acercaban, con la mano descansando casualmente cerca de la pistola que llevaba en la cadera. Callahan se detuvo a 6 metros de la cabaña, con el ceño fruncido. El sheriff, un hombre imparcial al que Daniel siempre había respetado, parecía incómodo. Brooks, dijo Callahan sin preámbulos, he oído que tienes algo que me pertenece. No veo nada que te pertenezca aquí, respondió Daniel con serenidad. La mujer, mi esposa, es mía por derecho. Pagué su pasaje. Clara salió al porche a pesar de la advertencia de Daniel, con la barbilla levantada. No soy propiedad de ningún hombre. Señor Callahan lo dejó muy claro cuando me abandonó en una tormenta de nieve. El rostro de Callahan se ensombreció. Mira, muchacha, teníamos un acuerdo, legal y vinculante. No puedes simplemente romper ese acuerdo, interrumpió Clara, con voz firme a pesar de que le temblaban las manos al escribir. ¿O es que has olvidado la carta que me dejaste? Eso fue un malentendido. Callahan vociferó. El calor del momento. Lo he reconsiderado. Daniel soltó una risa breve y áspera. Lo ha reconsiderado después de dejarla morir congelada. El sheriff Thompson se movió en su silla. Henry dice que la señorita Whitmore es su esposa legal. Daniel dice que tienen que resolver esto como es debido. No hay nada que resolver, dijo Clara con firmeza. El señor Callahan me rechazó, me abandonó y rompió nuestro acuerdo. No le debo nada. Me debes el precio de tu pasaje, gruñó Callahan. $300 más gastos. Lo pagarás de una forma u otra. La amenaza en su voz hizo que Daniel diera un paso adelante.
Ya basta, Callahan. La señorita ha dicho que no va a ir contigo. Y punto. Esto no es asunto tuyo, Brooks. Apártate. Lo voy a convertir en asunto mío. Los dos hombres se miraron fijamente, con una tensión que crepitaba como un rayo antes de una tormenta. La mano de Callahan se deslizó hacia su arma, pero el sheriff intervino. Esperen, los dos. Thompson desmontó, con las manos levantadas en señal de paz. Discutamos esto de forma civilizada, como la señorita Whitmore. ¿Tienes esta carta?, mencionó Henry. Clara desapareció en el interior y regresó con un papel arrugado. El sheriff lo leyó y levantó las cejas. Parece bastante claro, dijo Henry Thompson lentamente. Aquí dice que disuelven el acuerdo. Incluso le dio dinero para el viaje de vuelta. Me precipité, admitió Callahan. Un hombre puede cambiar de opinión, no después de abandonar a una mujer en una tormenta de nieve. El sheriff respondió, eso es intento de asesinato según algunos. Yo no la abandoné. Le indiqué el camino a la ciudad en medio de una tormenta y con la noche acercándose. Daniel intervino. 5 millas a través de un terreno desconocido. Habría muerto si no hubiera encontrado mi casa. El sheriff Thompson miró a todos y luego se centró en Clara. Señorita Whitmore, ¿qué quiere hacer? Las leyes son confusas aquí, pero me inclino a ponerme de su lado dadas las circunstancias. No quiero tener nada que ver con el señor Callahan, dijo Clara con claridad. Considero que nuestro asunto ha concluido. El pequeño Callahan espoleó a su caballo, pero Daniel ya se había puesto en marcha. Agarró las riendas del caballo y aprovechó el impulso del animal para desequilibrar a Callahan. «Tócala y te mataré», dijo Daniel en voz baja, con toda seriedad. La cara de Callahan se puso morada. «¿Te atreves a amenazarme? Soy dueño de la mitad de este valle». «De esta mitad no», respondió Daniel. «Ahora sal de mi propiedad. Sheriff, arreste a este hombre. Está dando cobijo a mi novia». Thompson suspiró profundamente. «Henry, ya he oído suficiente. Las damas han dejado clara su postura. Y, francamente, tienes suerte de que no te denuncie por abandono. Te sugiero que te vayas a casa y te olvides de todo este lío». «Esto no ha terminado», Callahan gruñó, sacudiendo la cabeza de su caballo. «¿Crees que puedes quedártela?» «Brooks, un inútil que se hace pasar por héroe. Pronto se dará cuenta de quién eres. Verá lo que realmente eres. Nada más que suciedad, sudor y sueños rotos. Y cuando lo haga, cuando vuelva arrastrándose al pueblo, suplicando por trabajo, yo estaré esperando». Espoleó a su caballo con saña, seguido por su peón. El sheriff Thompson se detuvo y se quitó el sombrero ante Clara. «Señora, lamento las molestias. Si Henry vuelve a molestarla, hágamelo saber». Miró a Daniel. «Tú también, Dan. Mantén los ojos abiertos. Henry no es de los que olvidan los rencores». Después de que se marcharan, Clara se dejó caer en el escalón del porche. Temblando, Daniel se sentó a su lado, con cuidado de no tocarla. «Lo siento», susurró ella. «Te he traído problemas». «No es culpa tuya», dijo Daniel con firmeza. «Callahan ha sido un matón desde que éramos niños. Ya era hora de que alguien le plantara cara. Lo que ha dicho». Clara lo miró de reojo. «Que eres un inútil. Eso ha sido cruel». Daniel se encogió de hombros. «He oído cosas peores, y hay algo de verdad en ello. No tengo mucho. Esta cabaña, algo de ganado, un pedazo de tierra, no es lo que se merece una dama como tú». «Para». Clara se volvió hacia él. «Tú vales 10 veces más que Henry Callahan. 100 veces más. El dinero no hace al hombre. Daniel, lo hace el carácter. Y tú», hizo una pausa, sonrojándose, «tienes más carácter en tu dedo meñique que él en todo su cuerpo». Se sentaron en silencio, con el sol de la mañana calentando las tablas del porche. Daniel era muy consciente de su presencia, de la feroz lealtad en su voz cuando lo defendía. «Él causará problemas», dijo Daniel finalmente. «Un hombre así no olvida que lo hayan avergonzado. Quizás sería más seguro si huyes, si te escondes». Clara se levantó de un salto. «Ya he huido bastante, Daniel. Vine al oeste para construir una vida, y eso es lo que pretendo hacer. Henry Callahan no me da miedo.
Pero Daniel vio cómo le temblaban las manos y oyó la valentía forzada en su voz. Aún podrías ir a la ciudad, encontrar trabajo, empezar de cero. Yo te ayudaría. ¿Es eso lo que quieres? Preguntó Clara en voz baja. ¿Que me vaya? La pregunta quedó suspendida entre ellos como si fuera algo físico. Daniel se levantó lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Lo que yo quiera no importa. Se trata de lo que es mejor para ti. Eso no es una respuesta. La miró de verdad y vio la fuerza que se escondía tras el miedo, la determinación que la había llevado a cruzar un continente, la elegancia que permanecía intacta a pesar de todo lo que había soportado. También vio la vulnerabilidad en sus ojos, la pregunta tácita que había en ellos. No, dijo con brusquedad, no quiero que te vayas, pero no tengo derecho a pedirte que te quedes. Te mereces algo mejor que, señaló la cabaña, esta tierra aislada, algo mejor que un hogar cálido y un hombre honesto. Clara se acercó. Algo mejor que alguien que me ve como una persona, no como una propiedad, que se arriesgó a la ira de Henry Callahan para protegerme. Su voz se redujo a poco más que un susurro. Dime, Daniel, ¿dónde encontraría algo mejor que eso? Él no tenía respuesta, solo podía quedarse allí, con el corazón latiéndole con fuerza mientras ella se acercaba para tocarle la cara. Sus dedos eran suaves contra su mejilla curtida. Elijo quedarme, dijo ella simplemente. No porque no tenga otro lugar a donde ir, sino porque aquí es donde quiero estar, contigo. Si me aceptas, Clara. Su voz se quebró al pronunciar su nombre. La gente hablará. Tu reputación será la que yo haga de ella, concluyó ella. Estoy harta de vivir según las reglas de los demás. Daniel, harta de dejar que otros decidan mi valor. La única opinión que me importa es la tuya. Él le cogió la mano y se la llevó a la cara. Ya sabes mi opinión. La conozco desde aquella primera noche, supongo. Solo que he sido demasiado cobarde para decirlo. Pues dilo ahora, le desafió ella, con los ojos verdes brillantes por las lágrimas contenidas. Te amo, dijo Daniel. Las palabras fueron duras pero sinceras. Señor, ayúdame. Te he amado desde que apareciste en mi puerta con aspecto de ángel medio ahogado. Te he amado más cada día, viéndote negarte a rendirte, negarte a darte por vencida. No tengo nada que ofrecerte más que trabajo duro y temporadas inciertas. Pero si me aceptas, Clara Whitmore, pasaré mi vida tratando de ser el hombre que te mereces. Ella lloraba ahora, las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Ya lo eres, susurró y se puso de puntillas para besarlo. Fue un beso suave, vacilante y dulce, con sabor a nuevos comienzos y promesas tácitas. Cuando se separaron, Daniel apoyó la frente contra la de ella, maravillado por el regalo de su confianza. Afrontaremos lo que venga, dijo él. Juntos, juntos. Clara asintió y selló la promesa con otro beso desde la lejana colina escondida entre los pinos. Henry Callahan observaba con sus prismáticos, con el rostro desencajado por la rabia al ver el abrazo, al ver a su novia rechazada elegir a un vaquero sin un centavo por encima de todo lo que él podía ofrecerle. Esto no ha terminado, le murmuró a su compañero, ni mucho menos. Pero en el claro de la cabaña, Daniel y Clara solo eran conscientes el uno del otro, del futuro que se extendía ante ellos, brillante y lleno de posibilidades. Habían encontrado en el otro algo por lo que valía la pena luchar. Un amor nacido de la tormenta y fortalecido por las pruebas, y que descubrirían que era más fuerte que cualquier amenaza que Henry Callahan pudiera reunir. La noticia se extendió por el valle como la pólvora después de un verano seco. Al final de la semana, todo el mundo, desde Milltown hasta los ranchos más lejanos, sabía lo de la novia por correo que vivía en la cabaña de Daniel Brooke. Los rumores variaban según quien los contara. Algunos decían que Clara era una mujer caída que se aprovechaba de un vaquero solitario. Otros, que Daniel había robado la novia de otro hombre. Otros, que se trataba de un matrimonio por amor, puro y simple. Daniel sintió el peso de las escaleras cuando fue al pueblo a por provisiones. Las conversaciones se detuvieron cuando entró en la tienda de Murphy, solo para reanudarse en susurros mientras recogía harina y café. He oído que tienes compañía en tu casa.
dijo Jim Murphy con cautela mientras calculaba las compras. La señorita Whitmore se queda conmigo por ahora. Daniel respondió con calma hasta que decida qué hacer. Ajá. Murphy mantenía una expresión neutra, pero su esposa Martha, que estaba clasificando telas cerca de allí, resopló ruidosamente en señal de desaprobación. Afuera, Daniel cargaba su carreta, tratando de ignorar al grupo de mujeres que se había reunido al otro lado de la calle, con las cabezas juntas como gallinas picoteando granos. Reconoció a la señora Aldrich, la esposa del banquero, y a la señora Dawson, del hotel. Sus expresiones no dejaban lugar a dudas sobre el tema de su conversación. Daniel Brooks, una voz autoritaria, lo llamó. Se volvió y vio al reverendo Samuel Hartley acercándose, con su abrigo negro ondeando como las alas de un cuervo. El reverendo Daniel lo saludó con cansancio. He oído noticias inquietantes, dijo el ministro sin preámbulos, sobre usted y la joven de Filadelfia. Lo que ha oído es probablemente mitad verdad y mitad imaginación, dijo Daniel, sin dejar de cargar los suministros. Entonces quizá pueda aclararme la situación. El rostro delgado de Hartley se mostró severo. ¿Hay o no hay una mujer soltera residiendo en su casa? Daniel se enderezó y miró directamente a los ojos del reverendo. La señorita Whitmore buscó refugio durante la tormenta. Yo se lo proporcioné. Se quedará hasta que decida marcharse. Y usted no ve nada inapropiado en este acuerdo. Yo no veo nada inapropiado en la decencia humana básica. Reverendo, ¿hubiera preferido que la echara y se congelara? Hartley apretó los labios. Por supuesto que no. Pero la tormenta ha pasado y ella sigue dando una imagen de impropiedad. Es problema de los demás, no mío, concluyó Daniel. Que tenga un buen día, reverendo. Se subió al asiento del carro, pero Hartley agarró las riendas del caballo. Piense en la reputación de la joven, si no en la suya propia, insistió el ministro. ¿Qué futuro puede tener aquí si se la considera comprometida? Quizás la gente debería ocuparse de sus propios asuntos, en lugar de inventar pecados donde no los hay, sugirió Daniel, con la paciencia agotándose. Estoy tratando de ayudar, Daniel. Hay que tener en cuenta las convenciones sociales. Si te importa esta joven, a mí sí, dijo Daniel simplemente. Más de lo que imaginas. Entonces cásate con ella, dijo Hartley. Hazlo como es debido. Yo mismo oficiaré la ceremonia. Hoy, si es necesario, salva vuestra reputación. Daniel miró al sincero ministro. Cuando la señorita Whitmore y yo nos casemos, si nos casamos, será porque lo hemos decidido, no porque los chismes nos hayan obligado. Ahora, suelta mi caballo. Condujo a casa preocupado, sabiendo que el reverendo tenía buenas intenciones, pero resentido por la presión. Clara ya había pasado por bastante, sin añadir el peso del juicio de un pueblo pequeño. La encontró en el huerto junto a la cabaña, removiendo la tierra a pesar del frío persistente. Había encontrado la vieja gorra de sol de su madre y la llevaba echada hacia atrás, con la cara enrojecida por el esfuerzo. «Has vuelto pronto», dijo sonriendo. Luego, al ver su expresión, preguntó, «¿Qué ha pasado?» Daniel le contó lo de la tienda, los rumores, la visita del reverendo Hartley. Clara escuchó, con el rostro cada vez más serio. «Estoy arruinando tu reputación», dijo en voz baja cuando él terminó. «No me importa mi reputación. A ti debería importarte. Este es tu hogar, tu comunidad. Las opiniones de esta gente importan, lo admitas o no». Se quitó la gorra y la retorció entre las manos. Quizá debería buscar alojamiento en el pueblo. «No», Daniel le cogió las manos. «No dejes que te echen. No cuando él lucha por encontrar las palabras. No cuando estamos empezando a descubrir qué hay entre nosotros». Clara le miró a los ojos. «¿Qué hay entre nosotros? Daniel». Él la atrajo hacia sí, sin importarle si alguien les observaba. «Soy yo despertándome feliz porque sé que estarás ahí. Eres tú quien hace que esta cabaña vacía se sienta como un hogar. Es...» Le acarició suavemente la cara. «Es amor, Clara. Al menos por mi parte. Por ambas partes», susurró ella, inclinándose hacia él. «Pero el amor podría no ser suficiente si todo el pueblo se vuelve en nuestra contra. Necesitas a esta gente para los suministros,
para que te ayuden durante el rodeo, para vender tu ganado. Te necesito más a ti, dijo Daniel con vehemencia. Los interrumpió el sonido de otra carreta que se acercaba. Apareció el carruaje del doctor Morrison, con su esposa Ellen a su lado en el asiento. Daniel se tensó, esperando más sermones, pero el rostro curtido del doctor era amable mientras bajaba. «Buenas tardes, Dan, señorita Whitmore», dijo levantándose el sombrero. «Mi esposa y yo pensamos en hacerles una visita social, si no les importa». Ellen Morrison, pálida pero sonriente, aceptó la ayuda de su marido para bajar. «Tenía muchas ganas de conocerla, señorita Whitmore. No es frecuente que lleguen nuevas damas al valle». Clara miró a Daniel, sorprendida, y luego dio un paso adelante. «Por favor, llámeme Clara. ¿Les gustaría pasar? Acabo de hacer café». Mientras las mujeres entraban en la cabaña, el doctor Morrison se quedó con Daniel. «Tom Garrett me contó lo que hizo Callahan». El doctor dijo en voz baja, dejando a esa chica en medio de una tormenta. «Criminal, en mi opinión». «Pensé que todo el mundo se pondría del lado de Callahan», admitió Daniel. «Tiene dinero, influencia. También tiene una reputación de crueldad que el dinero no puede ocultar del todo», respondió Morrison. «No todo el mundo en la ciudad está en tu contra, Dan. Algunos recordamos lo que es ser joven y estar enamorado». Dentro, encontraron a las mujeres charlando como viejas amigas. Ellen Morrison, a pesar de su frágil salud, tenía un trato cálido que hizo que Clara se sintiera a gusto. «Le he estado hablando a Clara de la Sociedad de Ayuda a las Damas». Ellen dijo, «Nos reunimos los jueves para hacer colchas y organizar obras benéficas. Creo que sería una incorporación estupenda». «Es muy amable, pero Clara dudó. Dadas las circunstancias, no estoy segura de que sea bienvenida». «Tonterías», dijo Ellen con firmeza. «Déjame a mí ocuparme de los entrometidos. De todos modos, a algunos les viene bien que les recuerden la caridad cristiana». Se quedaron una hora. La conversación fue fácil y agradable. Cuando se disponían a marcharse, Ellen le entregó un pequeño paquete a Clara. «Son semillas de flores», explicó. «De mi jardín. Este país necesita toda la belleza que pueda conseguir». Después de que se marcharan, Clara se quedó de pie sosteniendo el paquete, con lágrimas en los ojos. «Han sido tan amables». «No todo el mundo es un chismoso de mente estrecha», dijo Daniel abrazándola. «Aquí también hay gente buena. Ya lo verás». Durante los días siguientes recibieron otras visitas. Tom Garrett se pasó con su esposa, Agnes, una mujer práctica que, nada más ver a Clara, declaró: «Ya era hora de que Daniel encontrara una mujer sensata». Los Henderson del rancho vecino trajeron conservas y una invitación a la boda de su hija. Incluso el sheriff Thompson hizo una visita social, acompañado de su esposa y con la advertencia de que Callahan había estado haciendo ruido en la ciudad, pero por cada gesto amable. Hubo frialdad en el pueblo, conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando Clara aparecía y miradas acusadoras de aquellos que se consideraban guardianes de la decencia. El punto de ruptura llegó 2 semanas después. Clara había ido sola al pueblo, insistiendo en que tenía que enfrentarse ella misma a los chismes. Daniel había aceptado a regañadientes, aunque la preocupación le había acompañado toda la mañana. Ella regresó antes de lo esperado, con el rostro pálido y serio. Sin decir una palabra, entró en casa y empezó a empaquetar sus pocas pertenencias. «Clara, ¿qué ha pasado?» Daniel la siguió, alarmado. «La señora Aldrich me acorraló fuera de la tienda». Clara dijo, con voz demasiado tranquila. Tenía mucho que decir sobre las mujeres de moral relajada que corrompen a los hombres decentes. Me sugirió que podría encontrar trabajo en el Crimson Palace si estaba decidida a vivir en pecado. El Crimson Palace era el salón y burdel más famoso de Milltown. Daniel vio rojo. Ella no tenía derecho. Entonces apareció el señor Callahan. A Clara le temblaban las manos mientras doblaba su vestido de repuesto. Se ofreció a instalarme en la ciudad. Dijo que, ya que claramente había elegido ser una mujer mantenida, más valía que me mantuviera alguien que pudiera permitírselo. «Lo mataré», dijo Daniel con tono seco. «No», Clara se giró para mirarlo. «¿No lo ves? Esto es lo que he traído a tu vida. Escándalos, conflictos y rumores desagradables. No te mereces esto.
Lo que no me merezco eres tú, dijo Daniel, agarrándole las manos. Pero de alguna manera, estás aquí de todos modos. No les dejes ganar. Clara, no dejes que sus mentes pequeñas y sus corazones aún más pequeños acaben con lo que tenemos. ¿Qué tenemos?, gritó Clara. Un amor que nos convierte en parias. Un futuro en el que perderás tu negocio por mi culpa. En el que los hijos que podamos tener serán llamados bastardos, porque la gente siempre se preguntará si estábamos juntos antes del matrimonio. Daniel la atrajo hacia él. La abrazó con fuerza cuando ella se resistió. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos esta tierra. Tenemos amigos que nos ven tal y como somos. El resto acabará aceptándolo o no. Pero sea como sea, sobreviviremos. ¿Estás tan seguro?, susurró ella contra su pecho. Estoy seguro de ti, dijo él simplemente. Seguro de nosotros. El resto son solo ruidos. Clara se aferró a él y lloró desconsoladamente, expresando su frustración y su dolor. Cuando sus lágrimas se calmaron, lo miró con los ojos enrojecidos, pero decididos. Está bien, dijo. Los enfrentaremos juntos. Pero Daniel, tenemos que hacer algo con respecto a nuestra situación. No por los chismes, sino porque quiero ser tu esposa de verdad, no solo en mi corazón. A Daniel se le cortó la respiración. Clara Whitmore, ¿me la estás pidiendo matrimonio? A pesar de todo, ella se rió. Supongo que sí, aunque es terriblemente impropio para una mujer. Él la silenció con un beso, volcando todo su amor y sus promesas en ese contacto. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Sí, dijo él, a lo que sea que me estés pidiendo. Sí, nos casaremos mañana si quieres, o el mes que viene, o el año que viene, cuando estés lista, como tú quieras. Solo dime que serás mi esposa. Seré tu esposa, susurró Clara y lo besó de nuevo. Afuera, un trueno retumbó en el valle, anunciando otra tormenta. Pero dentro de la cabaña, Daniel y Clara se abrazaron e hicieron planes, construyendo su futuro sobre una base de amor lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tempestad, natural o provocada por el hombre. La carta llegó un martes por la mañana, entregada por el joven Tommy Patterson, que hacía trabajos ocasionales en la ciudad. Daniel estaba arreglando la valla cuando el chico llegó a caballo y Clara estaba tendiendo la colada. «Carta para la señorita Whitmore», gritó Tommy agitando un sobre. «Llegó ayer en diligencia». El rostro de Clara se iluminó. «¿De Filadelfia?» «No, señora. El matasellos es local». La luz se apagó en sus ojos cuando tomó el sobre. Daniel la observó darle la vuelta, examinando la letra desconocida. Tommy cobró con una moneda por su molestia y Clara abrió lentamente la carta. Mientras leía, su rostro se puso pálido. «¿Qué pasa?», preguntó Daniel, alarmado por su expresión. Sin decir nada, ella le entregó la carta. Él no reconoció ni la letra ni la firma, pero el contenido le hizo hervir la sangre. «Querida hermana», decía, «te escribo con una terrible noticia. Padre está gravemente enfermo, y el médico teme que no le quede mucho tiempo. Te llama constantemente en su delirio. Madre te ruega que regreses de inmediato. Hemos reunido fondos para tu pasaje. El señor Jameson del banco tiene el billete esperando. Por favor, date prisa. Tu querido hermano, William». «No tengo ningún hermano», dijo Clara débilmente. «Mi padre murió hace 2 años. Es Callahan», concluyó Daniel con severidad. «Tiene que ser un intento de engañarte para que te vayas». Clara se dejó caer en los escalones del porche. «Contrató a alguien para que escribiera esto y se aprovechara de mi dolor». Su voz se endureció. «¿Qué clase de hombre hace algo así?». «Uno desesperado», dijo Daniel, sentándose a su lado. «No puede soportar que me hayas elegido a mí en lugar de a él. Es su forma de intentar quedarse a solas contigo, lejos de cualquier protección. ¿Deberíamos decírselo al sheriff Thompson?». Daniel lo pensó. «¿Qué le diríamos? Que hemos recibido una carta. No hay ninguna ley que lo prohíba, aunque sepamos que es falsa». Pasaron el día en guardia, esperando más trucos. Daniel tuvo su rifle a mano mientras trabajaba y Clara se quedó cerca de la cabaña. Pero no pasó nada más hasta la mañana siguiente, cuando el doctor Morrison apareció con noticias urgentes.
Callahan ha estado difundiendo el rumor de que la familia de Clara está desesperada porque ella regrese. El doctor informó que él ha organizado generosamente el viaje por caridad cristiana. La mitad del pueblo cree que es un santo por ayudar a la mujer que lo rechazó, mientras que la otra mitad sigue creyendo que soy una Jezabel. Clara dijo con amargura. ¿Qué se trae entre manos?, preguntó Daniel. Morrison tenía el rostro sombrío. Por lo que puedo deducir, está preparando el terreno para que, cuando no subas a Clara a ese escenario, pueda afirmar que la estás reteniendo contra su voluntad, para presentarse como el héroe que intenta reunir a una familia. Eso es una locura, protestó Clara. Así es Callahan, corrigió el médico. Dan, tienes que tener cuidado. Tiene influencia sobre el juez Brennan y el juez le debe dinero. Si Callahan presiona lo suficiente con esta historia, no necesitó terminar. Una orden judicial podría obligar a Clara a marcharse. Incluso podría meter a Daniel en la cárcel por interferir. Nos casaremos inmediatamente, decidió Daniel. Los derechos de un marido no importarán si el juez decide que el matrimonio fue forzado. Morrison interrumpió. Los Callahan lo pensaron detenidamente. Pasaron una noche en vela planificándolo. Por la mañana decidieron que Clara debía ir a la ciudad, rechazar públicamente la multa y denunciar la carta como falsa. Eso le quitaría a Callahan su narrativa. Pero cuando llegaron al banco, se encontraron al propio Callahan esperando con el juez Brennan y varios ciudadanos prominentes. Señorita Whitmore, la voz de Callahan resonó con falsa preocupación. Gracias a Dios que ha venido. La situación de su familia es realmente grave. No tengo familia, afirmó Clara con claridad. Mis padres están muertos y no tengo hermanos. Esa carta es una mentira. Callahan abrió los ojos con sorpresa teatral. Querida niña, está claro que el dolor ha afectado a su mente. Quizás el aislamiento en la cabaña de Brooke. Mi mente está perfectamente clara, interrumpió Clara. Al igual que su intención, estás intentando obligarme a marcharme mediante el engaño. El juez Brennan, un hombre delgado de mirada astuta, la estudió. Son acusaciones muy graves. Señorita Whitmore, el señor Callahan me ha mostrado el telegrama de su familia. ¿Qué telegrama?, preguntó Daniel. Veámoslo. Callahan sacó un papel con grandilocuencia. Daniel lo arrebató y lo leyó en voz alta. Hermana necesita desesperadamente padre moribundo. Venir enseguida. William Whitmore. No tengo ningún hermano llamado William, dijo Clara con firmeza. Esto es una invención. Demuéstralo, la desafió Callahan. Y Daniel vio la trampa. ¿Cómo podía Clara demostrar que no tenía un hermano? ¿Cómo podía demostrar que su padre ya había fallecido sin los documentos que no poseía? La carga de la prueba no recae sobre la señorita Whitmore. Intervino una nueva voz. El reverendo Hartley dio un paso al frente, sorprendiendo a todos. Recae sobre la persona que hace la afirmación. Señor Callahan, ¿puede demostrar que este telegrama es auténtico? ¿De dónde procede? ¿Quién lo pagó? Callahan se sonrojó. La privacidad de la familia es menos importante que la verdad, continuó Hartley. Puede que me preocupe la corrección, pero no me quedaré de brazos cruzados mientras alguien utiliza mentiras para manipular a una joven. ¿Cómo se atreve?, comenzó Callahan. Pero entonces llegó el sheriff Thompson, con la placa brillando bajo el sol de la mañana. Es interesante, dijo el sheriff en tono conversacional. Ayer envié un telegrama a Filadelfia a las autoridades de allí. Pregunté por la familia Whitmore. Sacó su propio papel. Los registros de la ciudad muestran que George Whitmore murió en marzo de 1887. Su esposa Margaret le siguió 6 meses después. Tuvieron una hija llamada Clara. No tuvieron hijos varones. La multitud murmuró. La expresión del juez Brennan se agrió al mirar a Callahan. Henry, dijo el juez lentamente, si me has hecho perder el tiempo con afirmaciones falsas. Me engañaron, protestó Callahan. Alguien se aprovechó de mi generosidad. ¿Tu generosidad? Clara dio un paso adelante, con la furia dándole valor. Me dejaste morir en una tormenta de nieve. Has difundido mentiras sobre mi carácter. Has intentado engañarme para que dejara al hombre que amo. ¿Dónde está exactamente esa generosidad de la que hablas? Tú elegiste esto,
Callahan gruñó, dejando finalmente caer la máscara. Elegiste vivir en pecado con un don nadie en lugar de ser mi esposa. Tú te lo has buscado. Daniel se movió, pero el sheriff Thompson fue más rápido y se interpuso entre los dos hombres. Ya basta, Henry. Creo que deberías marcharte. Esto no ha terminado. Callahan señaló a Clara. ¿Crees que has ganado? Me aseguraré de que todo el mundo sepa cómo eres realmente. Ninguna persona decente de este valle lo hará. ¿Qué hará? Ellen Morrison salió de entre la multitud que se había congregado, apoyada por su marido, pero manteniéndose erguida. No se relacionará con una joven valiente que se negó a ser intimidada. No hará negocios con Daniel Brooks, uno de los hombres más honestos del territorio. Miró a los habitantes del pueblo que se habían reunido. Si ese es el tipo de comunidad que somos, entonces todos deberíamos avergonzarnos. Agnes Garrett se unió a ella. Estoy de acuerdo. Este acoso ya ha durado demasiado. Uno a uno, otros dieron un paso al frente. Los Henderson. Jim Murphy, a pesar de la mirada fulminante de su esposa, incluso la señora Patterson, de la pensión. No todos, pero sí los suficientes. Los suficientes para demostrar que Callahan no hablaba en nombre de todo el pueblo. El rostro del ranchero pasó de rojo a morado sin decir una palabra más. Se marchó furioso. El juez Brennan corrió tras él con disculpas que nadie quería oír. El sheriff Thompson se volvió hacia Daniel y Clara. Lo vigilaré, pero ustedes dos deben seguir teniendo cuidado. Un hombre como Callahan no se rinde fácilmente. Nosotros tampoco, dijo Clara, tomando la mano de Daniel. Cuando la multitud se dispersó, el reverendo Hartley se acercó a ellos. Señorita Whitmore, señor Brooks, les debo una disculpa. Dejé que la preocupación por lo que era apropiado me cegara ante lo realmente inapropiado que estaba sucediendo aquí. Hizo una pausa. Si deciden casarse, sería un honor para mí oficiar la ceremonia en el momento que ustedes decidan, no en el que decidan los demás. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Clara y Daniel se sentaron en el porche, contemplando cómo la puesta de sol pintaba las montañas de oro. Lo volverá a intentar, dijo Clara en voz baja. Probablemente, asintió Daniel. ¿Pero te has dado cuenta? No todo el mundo le creyó. Ahora tienes seguidores, amigos. Tenemos amigos, corrigió Clara. Gracias a ti, gracias a tu valentía, replicó Daniel, al plantarle cara delante de todos. Estuviste magnífica. Clara se recostó contra su hombro. Estaba aterrorizada, pero entonces te miré y supe que podía hacerlo. Eso es lo que tú me das, Daniel. Una fuerza que no sabía que tenía. Siempre la has tenido, dijo él, besándole la coronilla. Yo solo te di una razón para usarla. Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Fuera lo que Callahan intentara a continuación, lo afrontarían juntos. La carta falsificada había salido por la culata, revelando tanto su desesperación como el apoyo que no sabían que tenían. Daniel, dijo Clara de repente, creo que me gustaría casarme contigo cuanto antes. No por Callahan ni por los chismes, sino porque estoy harta de perder el tiempo. Hemos encontrado algo precioso aquí. Quiero celebrarlo, no ocultarlo. Daniel la giró para que lo mirara. Vio su propia alegría reflejada en los ojos de ella. Elige el día. 2 semanas, sugirió ella. Eso nos da tiempo para hacerlo como es debido. Invita a las personas que nos han apoyado. 2 semanas, aceptó Daniel, y selló la promesa con un beso que sabía a victoria y a nuevos comienzos. En la ciudad, Henry Callahan estaba sentado en su estudio, bebiendo whisky y tramando algo. La carta falsificada había fallado, pero él no había terminado, ni mucho menos. Si no podía tener a Claire Whitmore, se aseguraría de que Daniel Brooks tampoco pudiera, de una forma u otra. La mañana de la boda amaneció clara y brillante, con ese cielo cristalino de Montana que hacía que las montañas parecieran tan cercanas que se podían tocar. Daniel estaba de pie en el porche, vestido con su mejor camisa, la que Clara había remendado con puntadas diminutas y perfectas, y observaba cómo el sol pintaba el Valle de Oro. ¿Nervioso?, preguntó Tom Garrett, acercándose con una sonrisa.
El ranchero mayor había llegado temprano para ayudar con los preparativos. Aterrorizado, admitió Daniel. No dejo de pensar que voy a despertar y descubrir que todo ha sido un sueño, que ella nunca llamó a mi puerta aquella noche. Bueno, si es un sueño, lo estamos compartiendo todos, dijo Tom, señalando el patio, donde los vecinos ya estaban llegando para preparar la ceremonia al aire libre. Hacía años que no veía a la gente unirse así. Era cierto. A pesar de los chismes y los intentos de Callahan de envenenar el pozo, suficientes personas buenas se habían reunido a su alrededor. Agnes Garrett y Ellen Morrison habían organizado a las mujeres para que trajeran comida. Los chicos Henderson estaban colgando linternas entre los árboles. Incluso el brusco Jim Murphy había donado tela para las decoraciones, murmurando algo sobre que era bueno para el negocio cuando su esposa no le escuchaba. Dentro de la cabaña, Clara se sentó ante el pequeño espejo mientras Ellen Morrison le colocaba flores silvestres en el pelo. Llevaba un sencillo vestido de color crema que Agnes había modificado para que le quedara bien. No era el elaborado vestido con el que había soñado cuando era niña en Filadelfia, pero de alguna manera era más perfecto para la ocasión. «Estás preciosa», dijo Ellen en voz baja. «Daniel se quedará sin habla cuando te vea. De todos modos, se queda sin palabras». Clara se rió, aunque le temblaban ligeramente las manos. «Todavía no puedo creer que esto esté pasando. Hace 3 semanas estaba segura de que moriría congelada en esa tormenta. Ahora te vas a casar con un buen hombre que te adora». Agnes terminó entrando apresurada con un ramo de rosas de la pradera y margaritas silvestres. La vida tiene una forma de sorprendernos. Clara tocó la sencilla alianza de oro en su mano derecha, el anillo de la madre de Daniel, que él le había dado la noche anterior. «Quiero que ella forme parte del mañana», le había dicho simplemente. «Te habría querido». Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Señoras, el reverendo está listo cuando ustedes lo estén». Clara se levantó, alisándose la falda. A través de la ventana podía ver a los invitados reuniéndose. No todo el pueblo, pero sí los suficientes. La gente que importaba. Los que habían elegido la bondad en lugar del juicio. «Espera», dijo Ellen de repente, sacando un pequeño paquete envuelto de su cesta. «Casi se me olvida. Esto llegó para ti esta mañana». Clara lo desenvolvió con cuidado y se quedó sin aliento al ver el contenido. Un delicado pañuelo de encaje, claramente antiguo y precioso, con una nota: «Para el día de tu boda, toda novia necesita algo viejo y algo prestado. Devuélvelo cuando puedas». «Martha Murphy, la esposa de Jim», dijo Clara, asombrada. Martha Murphy había sido una de las personas más frías con ella en el pueblo. «La gente puede sorprenderte», dijo Agnes con una sonrisa cómplice. «Ahora vamos, tus vaqueros te esperan». La ceremonia se celebró bajo el gran álamo junto a la cabaña, cuyas hojas susurraban como bendiciones. Daniel esperaba allí con el reverendo Hartley, y su rostro se iluminó cuando vio a Clara acercarse del brazo de Tom Garrett. Ella estaba radiante a la luz de la mañana, con flores silvestres que resaltaban sobre su cabello oscuro, y se movía con la tranquila elegancia que le había cautivado desde el principio. Cuando sus miradas se cruzaron, el resto del mundo desapareció. «¿Quién entrega a esta mujer para contraer matrimonio?», preguntó el reverendo Hartley. «Ella misma», respondió Tom con una sonrisa. «Pero es un honor para mí acompañarla hasta allí». Era perfecto. Clara había elegido su propio camino, al igual que había elegido a Daniel a pesar de todo. La ceremonia fue sencilla, las palabras eran tradicionales, pero se renovaron gracias a la profundidad de los sentimientos que había detrás de ellas. Cuando Daniel prometió amar, honrar y respetar, su voz se quebró por la emoción. Clara vio a varias mujeres secarse los ojos cuando ella prometió estar a su lado pase lo que pase, con voz clara y segura. Incluso algunos de los hombres se aclararon la garganta sospechosamente. «¿El anillo?», preguntó Hartley. Daniel sacó una sencilla alianza de oro, sin adornos, pero sólida y auténtica. «Este era el anillo de boda de mi madre», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. «Ella lo llevó durante 40 años de matrimonio.
en los buenos y en los malos momentos, en la alegría y en la tristeza. Una vez me dijo que el amor no tenía que ver con los días fáciles, tenía que ver con elegir al otro, especialmente en los días difíciles. Le colocó el anillo en el dedo a Clara. Te elijo a ti, Clara, hoy y siempre. Los ojos de Clara brillaban con lágrimas. Y yo te elijo a ti, Daniel Brooks, no porque tenga que hacerlo, ni porque no tenga otro sitio a donde ir, sino porque mi corazón supo desde la primera noche que había encontrado su hogar. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, dijo Hartley con una amplia sonrisa, os declaro marido y mujer. Señor Brooks, puede besar a la novia. El beso fue tierno, una promesa sellada ante los amigos y bajo el infinito cielo de Montana. Estallaron los vítores y alguien, probablemente uno de los chicos Henderson, disparó al aire un tiro de celebración. La celebración que siguió no se parecía en nada a lo que Clara había imaginado en sus días en Filadelfia. No había salón de baile, ni orquesta, ni comida de 7 platos. En su lugar, había mesas hechas con tablones y caballetes que crujían bajo el peso de la comida compartida. Sam Henderson tocaba el violín mientras las parejas bailaban sobre la tierra apisonada. Los niños corrían entre los adultos, robando galletas y jugando al pilla-pilla. No es precisamente la boda de la alta sociedad con la que había soñado, dijo Daniel mientras se tomaban un descanso del baile y observaban a sus invitados disfrutar. Es mejor, dijo Clara con firmeza. Todas las personas que están aquí eligieron venir, eligieron celebrar con nosotros a pesar de los rumores. Eso significa más que 100 bodas de la alta sociedad. Lord Morrison se acercó con copas de ponche. Por los nuevos señores Brooks, brindó. Que tus problemas sean pocos y tus alegrías muchas. A medida que avanzaba la tarde, Clara vio a un jinete en la cresta sobre el valle, sentado inmóvil sobre su caballo, Swiss incluso a distancia. Reconoció la voluminosa silueta de Henry Callahan. «Está mirando», le dijo a Daniel en voz baja. Daniel siguió su mirada y apretó la mandíbula. «Déjalo, que vea lo que ha tirado por la borda. No solo a ti, sino la oportunidad de formar parte de algo bueno». El sheriff Thompson también se había dado cuenta y se acercó con naturalidad al lugar donde tenía atado su caballo, con el rifle al alcance de la mano. Pero Callahan se quedó allí sentado, como un espectro oscuro al margen de su alegría, antes de darse la vuelta y marcharse. Al caer la tarde, los invitados comenzaron a marcharse, felicitándoles y prometiéndoles ayuda con la próxima cosecha. Clara sintió una profunda satisfacción. Lo habían conseguido. Se habían casado según sus propios términos, rodeados de gente que les deseaba lo mejor. ¿Eres feliz?, preguntó Daniel mientras se despedían de los Garrett. Más feliz de lo que creía posible, admitió Clara. Aunque me pregunto qué intentará Callahan ahora. No se dará por vencido tan fácilmente. Probablemente no, admitió Daniel. Pero eso es cosa del mañana. Hoy, señora Brooks, eres mi esposa y nada de lo que él haga podrá cambiar eso. Los últimos invitados se marcharon mientras la puesta de sol teñía las montañas de púrpura y oro. Clara y Daniel se quedaron juntos en el porche, ahora el porche de su casa, contemplando cómo aparecían las estrellas. ¿No te arrepientes?, preguntó Daniel. Podrías haber tenido una vida muy diferente. Más fácil. Sin duda. Clara se giró entre sus brazos y levantó la mano para tocarle la cara. Podría haber tenido la gran casa de Henry Callahan, su dinero y su corazón frío. Podría haberme quedado en Filadelfia y haberme ido muriendo lentamente de hambre, en cuerpo y alma. En cambio, te tengo a ti, esta tierra, estos amigos, esta vida que estamos construyendo juntos. Ella sonrió. No me arrepiento de nada, Daniel. Solo siento gratitud. Entonces él la besó, largo y profundamente, y la llevó en brazos al otro lado del umbral de su cabaña, como exigía la tradición. En el interior, el espacio que antes había resonado con su soledad, ahora albergaba calidez y promesas, y el comienzo de su historia compartida. Afuera, la noche se hacía más profunda, las estrellas giraban sobre sus cabezas en su danza eterna. En algún lugar de la oscuridad, un lobo llamó a su compañera y otro le respondió.
un canto salvaje de pertenencia que resonó en todo el valle. En la cabaña, a la luz del fuego, Daniel le había enseñado a cuidar de ella. Clara dobló cuidadosamente su vestido de novia y metió dentro el pañuelo de Martha Murphy. Mañana se lo devolvería con agradecimiento. Otro pequeño puente construido en su comunidad. Mañana comenzarían el trabajo diario del matrimonio, de construir una vida juntos contra viento y marea. Pero esta noche se tenían el uno al otro y la promesa de todos los mañanas por venir. Y eso pensó Clara mientras Daniel la atraía hacia sí. Era una riqueza inconmensurable. El día de la boda que había comenzado con el amanecer y la nerviosa expectación de Clara, terminó con la luz de la luna y la tranquila certeza de que ella estaba exactamente donde debía estar. En los brazos de Daniel, en su hogar, en la vida que habían elegido, a pesar de todos los obstáculos. Cualesquiera que fueran las tormentas que les esperaran, las superarían juntos. Ya habían demostrado que el amor podía florecer en el terreno más improbable, que podía sobrevivir a las ventiscas, a los chismes y al rencor de un hombre rico. Y ahora, como Clara Brooks, estaba lista para ayudar a que ese amor se convirtiera en algo que durara toda la vida. Habían pasado 5 años desde que aquella tormenta invernal llevó a Clara a la puerta de Daniel. La cabaña había crecido, se había añadido una segunda habitación cuando llegó su hija Emma, gritando y perfecta en una fresca mañana de otoño. Ahora, mientras Clara se asomaba a la ventana y veía a Emma, de 4 años, persiguiendo a las gallinas, con James, de 2, tambaleándose tras ella, se maravillaba de lo mucho que podía cambiar la vida. «¡Mamá, mira!», gritó Emma, levantando triunfalmente un huevo marrón. La gallina roja lo puso solo para mí. «Es maravilloso, cariño. Tráelo con cuidado». La cabaña que antes parecía pequeña para 2, ahora rebosaba de vida. Los dibujos de los niños decoraban las paredes. Una muñeca de trapo descansaba en la mecedora que Daniel había hecho mientras Clara estaba embarazada de Emma. Pequeñas huellas de botas embarradas se extendían por el suelo que acababa de barrer. Daniel entró desde el granero. James se subió a sus hombros. «Alguien quiere a su mamá», dijo, bajando al niño. James se abrazó inmediatamente a Clara. «Los Henderson vienen a cenar, ¿recuerdas?», dijo Clara cogiendo a su hijo en brazos. «Sarah quiere hablar de la nueva escuela». La comunidad también había crecido. Más familias se habían establecido en el valle, atraídas por las buenas tierras y la promesa del ferrocarril que estaba por llegar. Se hablaba de construir una escuela en condiciones, y a Clara le habían pedido que ayudara a organizarla. «Nunca pensé que vería el día en que este valle tuviera suficientes niños para una escuela», dijo Daniel, lavándose las manos en el lavabo. «¿Recuerdas cuando solo estábamos nosotros y el viento?». «Lo recuerdo», dijo Clara en voz baja. Aquellos primeros días parecían otra vida. La mujer desesperada que había tropezado en una tormenta de nieve. El vaquero solitario que había abierto su puerta a una desconocida. Un golpe en la puerta interrumpió sus recuerdos. Daniel abrió la puerta y se encontró con Tom Garrett, con el rostro curtido y serio. «Dan, Clara, creo que debéis saberlo. Henry Callahan ha vuelto». El nombre provocó un escalofrío en la cálida cocina. Callahan había abandonado el valle hacía 3 años tras un negocio fallido, vendiendo su rancho a inversores del este. La mayoría había dado por hecho que se había ido para siempre. «¿Qué quiere?», preguntó Daniel, llevando instintivamente la mano al rifle que tenía a su lado. «No puedo decirlo con certeza, pero ha estado preguntando por ustedes dos en el pueblo y por sus tierras». Después de que Tom se marchara, Clara y Daniel intercambiaron miradas preocupadas por encima de las cabezas de sus hijos. Habían construido algo hermoso allí, un verdadero hogar, una familia en crecimiento, un lugar en la comunidad. La idea de que Callahan lo amenazara hizo que a Clara se le encogiera el estómago, pero cuando Callahan finalmente apareció 2 días después, no era el hombre que recordaban. Su corpulencia se había convertido en grasa. Su ropa cara mostraba signos de desgaste y sus ojos tenían la mirada desesperada de un hombre que había perdido más que dinero. «Brooks», dijo, sin desmontar de su caballo de aspecto cansado. «Señora Brooks Callahan», respondió Daniel con cansancio. «Diga lo que quiere,
He venido a hacerles una oferta. La voz de Callahan había perdido su antigua bravuconería. Necesito comprar tierras y las suyas están disponibles. No están en venta, dijo Daniel secamente. Todo se vende por el precio adecuado. Callahan nombró una cifra que hizo que Clara se quedara sin aliento. Más dinero del que verían en 10 años. Ya ha oído a mi marido, dijo Clara, colocándose junto a Daniel. Nuestra casa no está en venta. La cara de Callahan se contrajo. Podrían comprar una docena de casas con lo que les ofrezco. Piensen en sus hijos. Estoy pensando en ellos, le interrumpió Clara. Esta es su casa. Aquí es donde aprenderán a montar a caballo, a plantar jardines y a comprender lo que significa trabajar la tierra. Sus propias manos la han cuidado. Ninguna cantidad de dinero puede comprar eso. Sois unos necios, dijo Callahan, pero sus palabras carecían de vehemencia. Parecía más viejo, derrotado. Necesito esta tierra, los inversores. Les prometí que podría volver a comprarla, ampliar la explotación. Deberías haber pensado en eso antes de venderla, dijo Daniel sin compasión. Callahan los miró fijamente durante un largo rato. Podría haberte tenido, le dijo a Clara. Podría haberte dado todo. Me diste todo, respondió Clara en voz baja. Al dejarme en esa tormenta, me diste la oportunidad de encontrar mi verdadera vida. Así que gracias, señor Callahan. Gracias por mostrarme quién eras realmente antes de que fuera demasiado tarde. Algo cambió en el rostro de Callahan. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Sin decir nada más, dio media vuelta a su caballo y se alejó. Nunca más lo volvieron a ver. Esa noche, con los Henderson de visita y la casa llena de risas y planes para la nueva escuela, Clara encontró un momento para salir. La tarde de verano era cálida, con luciérnagas bailando en el crepúsculo creciente. Daniel se unió a ella, rodeándole la cintura con un brazo. ¿Estás bien? Más que bien, dijo Clara. Al volver a verlo, pensé que me volvería a invadir el miedo, la ira. Pero lo único que sentí fue lástima y gratitud. ¿Gratitud? Si hubiera sido amable aquel día, si me hubiera aceptado, estaría viviendo en su gran casa, casada con un hombre que me veía como una propiedad. Nunca habría conocido esto. Señaló la cabaña detrás de ellos, donde las risas de sus hijos se mezclaban con las voces de sus amigos. Nunca te habría conocido. Daniel la atrajo hacia él. Su pérdida. Mi ganancia. Nuestra ganancia, corrigió Clara. Se quedaron juntos contemplando las estrellas que aparecían en el interior. Emma entretenía a los Henderson con una dramática historia sobre el gallo, mientras James acompañaba con golpes de cuchara en la mesa. No era la vida que Clara había imaginado cuando respondió a aquel anuncio de novia por correo hacía tanto tiempo. Era infinitamente mejor. El comité escolar quiere que dé clases cuando esté construida, dijo Clara. A tiempo parcial, mientras los niños sean pequeños. Serías maravillosa en eso, dijo Daniel inmediatamente. Aunque algunos puedan recordar, que recuerden, dijo Clara con firmeza. Que recuerden que vine aquí como una extraña y encontré un hogar. Que recuerden que la amabilidad importa más que los chismes. Que les digan a sus hijas que tienen opciones. Incluso cuando el mundo parece no ofrecer ninguna, como si hubiera sido convocada por su conversación, Emma irrumpió por la puerta. Mamá, papá, vengan a ver. La señora Henderson me va a enseñar a trenzar el pelo. Siguieron a su hija al interior, de vuelta al calor y al caos de su plena vida. La cabaña que una vez había dado cobijo a una mujer desesperada de una tormenta mortal, ahora albergaba a una familia construida sobre el amor, la confianza y el tipo de valentía que proviene de elegir tu propio camino. Más tarde, después de que los Henderson se hubieran ido y los niños estuvieran dormidos, Clara y Daniel se sentaron en el porche como lo habían hecho aquella primera mañana después de la tormenta. El valle se extendía ante ellos, plateado bajo la luz de la luna, lleno de promesas. ¿No te arrepientes?, preguntó Daniel, repitiendo la pregunta que le había hecho el día de su boda. Clara pensó en la mujer que había sido, asustada, sola, a merced de las decisiones de otras personas. Luego miró a su marido, pensó en sus hijos durmiendo a salvo en el interior.
en los amigos que se habían convertido en familia, en el puesto de profesora que le esperaba, en la vida que habían construido a partir de nada más que determinación y amor. No me arrepiento de nada, dijo, sintiéndolo con cada fibra de su ser. Solo alegría. Daniel llevó su mano a sus labios y besó la desgastada alianza de oro que había sido de su madre. Gracias, dijo él simplemente. ¿Por qué? Por llamar a mi puerta aquella noche, por quedarte, por elegirnos. Clara sonrió, apoyándose en su calor. Gracias por abrirla, por verme como algo más que un inconveniente o un escándalo, por darme la oportunidad de descubrir quién era realmente. Se sentaron en un cómodo silencio. Dos personas que se habían encontrado de la manera más inesperada y habían construido algo duradero a partir de ese encuentro fortuito. El mañana traería sus propios retos. Siempre lo hacía. El rancho necesitaba cuidados. Los niños se despertarían temprano y con hambre. Habría que organizar la nueva escuela. Pero esa noche, con el vasto cielo de Montana extendiéndose sobre ellos y sus hijos a salvo en el interior, Clara y Daniel Brooks tenían todo lo que necesitaban. Se tenían el uno al otro, tenían a su familia, y sabían que las mejores cosas de la vida a menudo venían disfrazadas de desastres. Dentro de la cabaña, el pequeño James lloraba en sueños. Clara se levantó para atenderlo, y al pasar, besó la mejilla curtida de Daniel. Él le cogió la mano y la retuvo un momento, un pequeño gesto que lo decía todo sin necesidad de palabras. Luego ella entró para consolar a su hijo y Daniel se quedó en el porche un momento más, escuchando su suave canto a través de la ventana. Pensó en aquella mujer aterrorizada y medio congelada que había aparecido en su puerta hacía 5 años, y se maravilló de la madre fuerte y segura y la líder comunitaria en la que se había convertido. O tal vez siempre había sido esa persona, solo esperando la oportunidad de demostrarlo. En cualquier caso, Daniel Brooks sabía que era el hombre más afortunado del territorio de Montana. Había abierto su puerta a una desconocida y había encontrado a su alma gemela. Había ofrecido una simple amabilidad y había recibido a cambio el amor de toda una vida. Mientras la nana de Clara flotaba en el aire nocturno, Daniel entró finalmente en la casa para reunirse con su familia. La puerta de la cabaña se cerró suavemente detrás de él, dejando fuera la vasta oscuridad y manteniendo dentro la luz, tal y como había hecho aquella fatídica noche de invierno en la que dos almas solitarias se habían encontrado en la tormenta. Gracias por escuchar esta historia de la frontera americana. Si te gusta Tales from the Wild West, nos encantaría saber desde dónde nos escuchas. Deja un comentario a continuación y conectemos a pesar de la distancia. No olvides suscribirte al canal From Wild West para disfrutar de más historias auténticas de amor, valentía y aventura del indómito pasado de Estados Unidos. Comparte tus opiniones sobre el viaje de Clara y Daniel en los comentarios. Hasta la próxima, amigos.